Bueno, hola chicos, vamos a dar la clase de tomate. Para eso les preparamos varias cosas, dos videitos cortos que después los van a ver, y esta clase en Power conversada para que, no sé, que les sirva un poquito más el Power tradicional que lo damos en la clase presencial. Está muy cortado, lo corté mucho, voy a hablar poquito. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y acuérdense que nos comunicamos siempre que haga falta. Traten de, después les voy a hacer otro videito para el práctico. Así que esta es la clase de tomate, es la primera clase de cultivos. Así que vean más o menos la estructura que vamos a usar. Para el resto de cultivos también va a ser similar. Bueno, esperen que no sé qué pasó. Bueno, el tomate hoy en día se conoce, el nombre científico es Solanum lycopersicum, el anterior era Lycopersicum esculentum, hoy en día se lo prefiere llamar de este nombre, con este nombre. Pertenece a la familia de las solanáceas, como el pimiento, la berenjena y la papa. El pimiento y la berenjena son dos cultivos que son muy importantes también en nuestra zona, la papa no, la papa es de otras zonas, que vamos a ver en la clase de papa dentro de un par de clases siguientes. Pimiento tienen, no lo vamos a ver en detalle, pero tienen una guía colgada en el aula virtual, y la berenjena no. Son los tres cultivos similares que se consumen en fresco, y bueno, hoy vamos a ver solo pimiento, solo tomate, perdón. Nosotros en los cultivos es útil conocer el centro de origen, y en el caso del tomate es el centro andino sudamericano, desde el norte de Chile hasta Colombia, e inclusive las Islas Galápagos, que son es la zona donde eh, eh, estuvo, bueno, el centro de origen del ancestro más probable del tomate. Hoy en día no se encuentra en forma silvestre, pero hay varias especies de Solanum muy parecidas, muy relacionadas al tomate que consumimos actualmente. Eran todos tomates chiquitos, muy pilosos. Nosotros tenemos investigado una investigadora de Mendoza que estudia mucho el tema este del tomate silvestre. Bueno, el tomate se domesticó en Perú y México, se cree que se domesticó en Perú y en México, por eso se lo conoció como mala peruviana o mala del Perú, o también le decían papa del Perú, pero los antiguos pobladores de Perú y México en realidad no lo consumían, pero se cree, ven, bueno, nosotros sabemos de la existencia de los cultivos en las diferentes zonas por figuras, por escritos, y en este caso, bueno, acá está bueno, justo esto no sé cómo sacarlo, ahí se fue. Este es un dibujito de lo que se cree la flor de un tomate, muy antigua, y el tomate llega a Europa en el 1500 más o menos, con los viajes al Nuevo Mundo, digamos, y primero no se lo consume porque se cree que es tóxico, porque es de la misma familia que la mandrágora y la beladona, se lo usa solo para como ornamental, sobre todo en Inglaterra se lo usaba como ornamental, y en España y en Italia se lo empieza a consumir más o menos por esa época, pero en el siglo XVIII recién es donde se lo reconoce como una hortaliza, se lo empieza a consumir, se lo empieza a seleccionar y a usar muchísimo, porque le resultó un cultivo muy atractivo. Bueno, la relevancia mundial es muy importante, porque es el segundo cultivo hortícola después de la papa. China e India son los dos principales productores en Asia, Estados Unidos en América,
y en Europa, Italia y España. En Sudamérica, Brasil es el productor más importante. Bueno, México también es muy importante y produce principalmente para exportar a Estados Unidos. Y nosotros y Chile también somos dos productores importantes. El consumo es muy alto, sobre todo en el Mediterráneo, en Estados Unidos y, bueno, en Egipto es Mediterráneo. Ven que el consumo es muy alto, de 40 a 70 kilos por habitante por año. Nosotros habíamos visto que en las primeras clases que el consumo de hortalizas anual es de 120, 130, por ahí. Entonces, bueno, 40, 60 kilos es mucho, es una gran proporción. Se lo consume en fresco, pero también industrializado. Es muy importante la industria del tomate, porque hay muchos tipos de tomate industrializado: tomate perita, tomate cubeteado, puré de tomate, salsas de tomate y ketchup también. Bueno, es altísimo el consumo de ketchup. En Argentina esto está, bueno, dice de 13 a 27 porque hay diferentes valores y, bueno, no podemos precisarles exactamente cuál. Las características nutritivas relevantes es que aportan toda la vitamina C que necesita una persona. Entonces, es el mayor aporte en vitamina C, mucho más que la naranja, por el alto consumo que tiene. Y además, en alguna, ya les conté en la otra clase, que hoy en día a las frutas y hortalizas y a otros alimentos se los valora como alimentos nutracéuticos por los altos contenidos de antioxidantes que pueden tener. Y bueno, y en el caso del tomate, el licopeno es muy importante, muy valioso para la prevención de enfermedades como el cáncer de próstata, el colon del recto y las enfermedades cardiovasculares. Así que comamos tomate. Este es el calendario de oferta. Voy a correr esta cosita, ¿no? Ahí. Este es el calendario de oferta de tomate a lo largo del año al Mercado Central de Buenos Aires, que son los datos que tenemos, que publican, tenemos datos de las entradas y de los precios al Mercado Central durante ya hace muchos años, desde el 86, así que para nosotros es muy valioso. Esto no es nuevo, pero igual más o menos se mantienen. Lo que vemos acá son las zonas de producción. Buenos Aires en invernadero, Buenos Aires a campo, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Corrientes. Corrientes es un productor de tomates muy, muy importante a lo largo de todo el año. Mendoza. El NOA, Salta y Jujuy, ¿se acuerdan que habíamos dicho que es una zona de primicia? Formosa y otros países periféricos que cuando nosotros tenemos alguna merma de tomate o el precio muy alto, compramos tomate de los países limítrofes. Así como también somos exportadores de tomate a países limítrofes, sobre todo a Paraguay y a Brasil. Bueno, y acá entonces ven que nosotros empezamos a cosechar tomate en noviembre, en invernadero, y continuamos la cosecha, esto es muy importante, lo van a usar para el práctico, hasta julio, con suerte. Con suerte si no hace mucho frío y si no hela. El tomate de campo empezamos a cosecharlo en diciembre, para las fiestas, y terminamos de cosecharlo, bueno, yo les diría que en abril, mayo. Bueno, Santa Fe tiene una pequeña entrada al mercado, y Corrientes tiene varias épocas de producción, y se cosechan casi todo el año, menos en el verano que hace mucho calor. Y el NOA empieza a cosechar en mayo, es el primer tomate que se cosecha en el año, y porque es una primicia, y cosechan hasta octubre, se solapa con el de Corrientes. Bueno, y esos son los más importantes. Nosotros acá vemos, primero, la producción y la superficie total de la FAO. Ustedes se acuerdan que en las clases anteriores trabajaron con los datos de la FAO, bueno, estos de la FAO,
que tenemos producimos 1.200.000 kilos por año y tenemos 17.000 hectáreas en producción. Lo que vemos en el mapita son las distintas zonas y en la época que producen. Las que están remarcadas en rojo producen en verano, y las que están remarcadas en azul no cosechan, digamos, producen en invierno. Bueno, los dos destinos principales del tomate son el tomate fresco, que es el que compramos en las verdulerías, y el tomate industria. El tomate fresco se produce en el NOA, en el NEA, Corrientes principalmente, en el cinturón de Buenos Aires, todo el cinturón de Buenos Aires. Nosotros, bueno, el NOA es principalmente a campo, el NEA, pero tiene una pequeña superficie en invernadero, el NEA en invernadero, en el cinturón de Buenos Aires en invernadero y a campo. También tenemos una zona importante en Mar del Plata, es muy importante porque produce cuando en Buenos Aires hace mucho calor y es una zona más templada, entonces puede tener tomate cuando nosotros tenemos sobremaduración. Y Mendoza también es casi todo de campo y también nos puede mandar cuando nosotros tenemos una merma. Y el tomate industria está concentrado en Cuyo, principalmente, el NOA tiene un poquito y Río Negro tiene otro poquito, pero es una industria muy, muy pujante, tienen nivel tecnológico muy, muy alto, bueno, es una industria muy pujante que necesita mucha más producción de la que hay. Bueno, en cuanto a los tipos de tomate, los podemos caracterizar por la forma, en redondos, peras, que son los alargados, tanto para industria como para fresco. El tomate pera en fresco está siendo cada vez más buscado, más consumido. El tomate cereza o cherry, que son los tomates chiquititos. El tomate racimo, que es el que madura todo junto en el mismo racimo. Y los tomates larga vida, estructurales y genéticos, que son tomates mucho más duros, que se conservan mejor en la post cosecha. Tienen mucha más vida en estante, lo que llamamos vida en estante, o en frutera, que ustedes estuvieron leyendo un poco el otro día en el práctico de post cosecha. Todos estos, yo les podría decir que el 90% son variedades híbridas, es decir, son cruzas de dos líneas que les dan distintos beneficios, como, bueno, principalmente rendimiento, vigor y resistencia a enfermedades y plagas, a enfermedades principalmente. Pero también en el mundo hay una revalorización muy importante de las variedades locales o tradicionales, acá las llamamos reliquia o de herencia, en el mundo se llaman también reliquia o de herencia, que son variedades de polinización abierta, tradicionales en distintas zonas, rescatadas o resguardadas en distintas zonas, como es nuestro tomate platense, y cada vez están teniendo más aceptación y más consumo porque tienen muy buen sabor y difieren altamente del sabor y la textura de los híbridos. Acá tenemos algunos de los tipos de tomate perita, ven que son oblongos, son racimos bastante grandes, de bastantes frutos por racimo. Acá están los tomates redondos que tienen de 3 a 6 racimos, frutos por racimo. Es lo que más se consume en Argentina y en el mundo. Los tomates cherry, que son estos tomates chiquititos, que tienen muchos frutos por racimo, pueden llegar, estos que es el más usado acá en Argentina, pueden llegar a tener 30 frutos por racimo, ahora me salió. Y estos son los tomates racimo, que hay de distintos tipos, estos son redondos, que ven que maduran juntos, esto es un racimo que se cosecharía, juntos en el racimo, maduran, a la misma vez en el racimo, y se cosechan con este racimo mismo. Acá hay muy poco.
En Argentina hay muy poco, en Europa es muy, muy difundido. Bueno, y estos son algunos de estos tomates de herencia o tradicionales o locales, digamos, que ven que hay de distintos colores, distintas formas, distintos tipos. Acá es muy conocido el tomate platense. Bueno, la morfología la van a ver en un videíto aparte que les armé, espero que lo puedan ver y entenderlo, pero en morfología nosotros siempre tenemos que saber el porte de la planta. En el caso del tomate tiene un porte decumbente, un porte erecto, pero después se hace decumbente con el tiempo. En este porte de planta que nosotros podríamos decir que tiene 3, 4, 5, 6, 10 hojas, ya se hace decumbente, se cae por su propio peso, pero siempre se mantiene herbácea, ¿no? Es una planta herbácea que no lignifica. Bueno, nosotros vamos a ver, ustedes tienen que saber, no lo vamos a ver, lo vamos a ver un poquito en el otro videito, la raíz, el tallo, las hojas, las flores, que en este caso están dispuestas en inflorescencia, el detalle de las flores, los frutos y las semillas. Bueno, lo que también tenemos que saber en el tomate, que no tienen ningún videito preparado, lo van a leer en detalle de la guía y del otro Power, es que hay dos tipos de crecimiento. Digamos, las variedades pueden tener dos tipos de crecimiento. Uno que llamamos tomates determinados, que son tomates que tienen un crecimiento limitado a 3 o 5 racimos y a una altura determinada de 1 metro y medio. Los racimos se van a separar entre 2 hojas, entre 1 o 2 hojas, son más precoces, maduran mucho más en forma más pareja, tienen un aspecto un poquito más arbustivo, la producción más concentrada y tienen menor producción total. Estos tomates hay muchos, nosotros en La Plata no los usamos tanto porque nuestra producción es más en invernadero y preferimos variedades indeterminadas, ahora vamos a ver cuáles son. Pero estos tomates son casi exclusivamente, o al revés, el tomate industria usa tomates determinados casi exclusivamente, porque maduran parejo, se cosechan todos a la misma vez, y para la industria es lo que hace falta, una cosecha casi destructiva. En el caso de los indeterminados, son tomates que tienen crecimiento ilimitado hasta que le cortamos el agua o los cortamos o que empieza a helar. Los racimos van apareciendo cada 3 hojas, 3 o 4 hojas. Los racimos tienen un mayor número de flores, son menos precoces y la producción va a ser más escalonada porque van a tener muchos más racimos. También suelen ser más grandes. Las etapas fenológicas son desde emergencia hasta antesis, decimos que es la etapa vegetativa, tienen de la semilla a que germina y que se forma un plantín, que generalmente se forma en un almácigo, lo trasplantamos y hasta que tiene 7, 12 hojas, no suele aparecer el primer racimo floral. Cuando aparece el primer racimo floral es la antesis y ahí termina la etapa vegetativa y empieza la reproductiva. En la etapa reproductiva se van a suceder, se van a solapar el crecimiento del tallo, la aparición de las hojas, los racimos de flores, la formación de los frutos, digamos el cuaje de las flores, la fecundación de las flores, la formación de los frutos, su crecimiento y la maduración de los frutos. Esto se va a ir, digamos, sucediendo solapadamente, es decir, que van a aparecer hojas, pero también van a aparecer racimos de flores. Entonces, hay gente que dice que se solapan la etapa vegetativa con la reproductiva, pero nosotros consideramos que desde la antesis hablamos ya de etapa reproductiva. Otra cosa que les quiero comentar es que en los tomates indeterminados que pueden tener una etapa reproductiva muy larga, esta etapa vegetativa, hasta las 7-12 hojas y la aparición del primer racimo floral, es
relativamente muy corta en relación a la otra, ¿no? Bueno. Acá están, en forma muy resumida, los factores que afectan al crecimiento y desarrollo. ¿Mm? Podemos decir que se comporta como anual, pero puede ser perenne en zonas tropicales, donde no hay heladas y donde no falta el agua. Es un cultivo de clima templado cálido, sensible a las heladas, muy sensible a las heladas, y a las sequías. ¿Se acuerdan que el cero vegetativo es de 6 grados? De 6, 8 según las bibliografías. Es indiferente al fotoperíodo, entre 8 y 16 horas. Podríamos decir que es de día neutro. Y también podemos decir que florece con el tiempo, según la disponibilidad de fotoasimilados. Responde bien a la alta irradiación y también, esto ya se lo comentamos en la clase de iniciación, responde bien, bastante bien, a la suma de grados día por encima de 6 grados, que nosotros le llamamos de suma térmica. Acá abajo, en este cuadrito, tienen resumida. Las unidades de calor por encima de los 6 grados para ir pasando por las distintas etapas fenológicas, la etapa vegetativa, la floración, o la antesis, ¿no? Y la fructificación, para que maduren los tomates, y acá abajo están las temperaturas óptimas. En la guía lo van a ver con detalle que se habla de muchas temperaturas óptimas diversas, pero bueno, acá tenemos también el tema de la periodicidad, y decimos que para la etapa vegetativa las óptimas son de 18, 20 o 25 grados, y la nocturna de 15. La floración, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, la óptima 22-25 con nocturna de 17, o óptima de 20, podemos hablar, y la fructificación un poquito más alta de 25 con la nocturna de 18. Bueno, acá vemos la evolución del área foliar, que tiene un crecimiento exponencial desde la plantación, pero luego se ameseta. Acá se ameseta porque coincide este comienzo del amesetamiento con la cosecha, y donde se empiezan a sacar hojas, pero también porque la planta en este momento se mantiene en forma vertical. Nosotros, ¿se acuerdan que dijimos que era decumbente? Entonces hay una labor cultural que es el tutorado, y tratamos de mantener las plantas en forma vertical para que aprovechen al máximo la exposición solar, la luminosidad, y también para que los frutos y el tallo no estén en contacto con el suelo, que nuestra zona es muy húmeda. Bueno, este cuadro es principalmente estos gráficos son principalmente para mostrarles el efecto de la intensidad de luz y la temperatura media de 15 y de 25 con el tiempo a antesis, el tiempo desde emergencia al inicio del primer racimo, y la cantidad de número de hojas iniciadas cuando se produce la antesis. Lo que nosotros vemos acá es que con alta irradiación de 1000 o 750 luxes por pie, no hay mucha diferencia. La antesis se produce antes con 25 grados y con mayor cantidad de hojas, o con 1000. Pero cuando nos vamos a luminosidades extremas bajas, extremadamente bajas, que serían de 250, con 25 grados, la antesis se atrasa muchísimo. Ven que se va a 40 días y aparecen muchísimas hojas. Entonces, bueno, acá está un poquito más detallado. Lo que nosotros vemos es que con muy baja luminosidad, las temperaturas óptimas también pueden variar, que serían más bajas. Bueno, para seguir con la floración y la fecundación y el establecimiento del fruto, les voy a mostrar este dibujito que ustedes, este esquema de la flor. Esta es la flor típica, que es una flor amarilla, mediana, pentámera, bueno.
Y acá vemos el esquema. Acá tenemos el gineceo con el estigma y el estilo alargado, y acá abajo tenemos el ovario con los óvulos. Y lo que les quiero explicar es que los estambres están unidos, están soldados formando un cono estaminal que rodea al gineceo, rodea principalmente al estilo. Entonces, bueno, les quería contar eso, y también les quiero remarcar que la floración y la formación del fruto, o el establecimiento del fruto, es una de las etapas más sensibles a las condiciones, voy a tomar un poquito de agua, a las condiciones climáticas, a los factores ambientales. Las condiciones óptimas, bueno, ¿a qué llamamos? Bueno, la floración le llamamos a la apertura de las flores, ¿no? A la aparición y a la apertura de las flores. El establecimiento del fruto se va a suceder luego de que, de varios eventos, de que se sucedan varios eventos. La polinización, la germinación del grano de polen, la fecundación, y finalmente, así se forma el fruto, y lo que nosotros vemos es el fruto, le llamamos el fruto cuajado, que es simplemente un frutito muy, muy, muy pequeño, rudimentario. Bueno, las condiciones óptimas para que esto suceda son temperaturas de 23-25 grados, con nocturnas de 14-17, humedades relativas de 60-70%, buena luminosidad, nitrógeno no excesivo y fósforo disponible. Pero hay muchos factores ambientales que nos van a producir aborto de flores o caída de flores. Nosotros, a la caída de flores es cuando los dos, es decir, la flor puede abrirse y luego no cuajar, o la flor puede directamente caerse sin abrirse. Bueno, ¿esto por qué puede suceder? Con menos de 10 grados no se producen granos de polen, o se ven muy dificultados, o se producen mucho menos. A más de 35 grados hay esterilización de los granos de polen. Y no sé si ustedes se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, primero, que 10 grados son temperaturas nuestras invernales de todos los días. Ustedes después van a estudiar un anexo que tenemos del clima, donde están las temperaturas invernales nuestras, temperaturas muy comunes. 35, en verano también, muchísimas. Si en los invernaderos, los días de calor, nosotros tenemos siempre 43 grados. Después, altas temperaturas y bajas luminosidades nos provocan lo que llamamos estigmas exertos o longistilia. Y les voy a mostrar acá, este es el estilo. Lo que sucede es que se alarga el estilo y y el estigma queda muy por arriba de los granos de polen. Entonces el polen no se pega en el estigma. Por eso se llama longistilia. Con menos de 70% de humedad relativa hay mala germinación de los granos de polen. Con alta humedad hay aglutinación. Para eso hay que ventilar, usar vibradores, que acá en Argentina no usamos, en Europa sí, o usar abejorros, que ahora les voy a mostrar qué son. Y si no, lo que también se hace desde hace muchos años en Argentina es usar soluciones hormonales de mezclas de gibberelinas auxinas. Nosotros usamos principalmente tomatosa, que es ácido fenoxiacético, que promueven un porcentaje de partenocarpia. Esto está muy bien detallado en este libro de nuez, que es un libro muy interesante de tomate, que lo tienen en biblioteca. Estos son abejorros que en Argentina se están usando desde el 2007 aproximadamente, que lo que hace el abejorro es agarrar la flor, se agarra de la flor y hace vibrar el cono estaminal, y entonces así libera un poco los granos de polen. Bueno, la fructificación, lo único que les quiero mostrar acá es que ven la flor abierta está y se mantiene receptiva
más o menos 4 o 5 días, entonces es ahí donde se aprovecha hacer este hormoneado, que se pulveriza con un bomberito directamente en la flor, cada 7 días, y lo que vemos acá son frutitos cuajados, ven que esto tiene el tamaño de una bolita, esto va a tardar 45 días más o menos en formar el fruto para ser cosechado, y lo que les quiero mostrar también es que los primeros frutos, esto es un racimo que le llamamos en forma de espina de pescado, ven que es así como en zigzag. Este fruto, el más cercano al tallo, es el que primero cuajó y el que primero va a cosecharse seguramente. Y los distales tardan más, abren más tarde y se forman más tarde. Bueno, otra cosa muy importante, como el tomate es un cultivo muy grande, alto, digamos, cultivo vertical le llamamos, hay mucha competencia entre los distintos órganos a lo largo del ciclo. Nosotros sabemos que hasta en tesis, la raíz y el tallo son los que mayor fuerza como sumideros ejercen. Entonces nosotros hasta la antesis tratamos de mejorar la raíz lo más que podamos. Cuando ya están los 3 primeros racimos creciendo, estos ejercen la mayor fuerza destino sumidero. Entonces, bueno, nos preocupamos en hacer crecer bien a esos frutos, que son los que nos van a dar nuestro mayor rendimiento, y lo que sabemos es que las 2 hojas de abajo del racimo y la de arriba son la que mayor nutren al racimo floral con mayor importancia. Y lo que también sabemos es que los ápices ejercen mucha fuerza destino en la iniciación y con baja luminosidad. Diríamos que en el otoño. Bueno, otra cosa que les quiero contar para ir terminando, porque me parece que se me va un poco el tiempo. Son los tipos de ciclos que hay. Los ciclos podemos decir que se plantan del frío al calor o del calor al frío. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de situaciones forzadas? Que nosotros queremos que en algunos cultivos estén ya instalados y para cosecharse cuando empieza el calor. Entonces llamamos a eso, cuando empiezan las condiciones óptimas, le llamamos a eso cultivos de primicia, y entonces son cultivos que en nuestra zona se plantan del frío al calor. Los plantamos en forma forzada, dándoles calor extra que no hay afuera, invernadero, protecciones temporarias, e inclusive hacemos fuego. Podríamos ponerle climatización, pero bueno, en el caso del tomate en Buenos Aires no se hace. Y entonces eso sería un ciclo que va del frío al calor. Y también hablamos de ciclos que se plantan del calor y van al frío, que serían plantaciones de pleno verano que van a empezar a cosecharse con calor, pero van a terminar de cosecharse con frío. Bueno, esto hay distintas regiones y también las épocas de plantación. Nosotros en nuestra zona podemos hacer plantaciones del frío al calor y del calor al frío. Esto es importante por las plagas, está muy relacionado con las plagas y cómo va a desarrollar ese cultivo. Después también hablamos de épocas tempranas, de estación o de épocas tardías, y también hablamos de la duración de los ciclos. Hay ciclos más cortos y ciclos más largos. Los ciclos más cortos en tomate tienen de 7 a 8 racimos. Los ciclos más largos tienen 10 a 20 y puede haber ciclos larguísimos que nosotros acá en Argentina no hacemos mucho, pero nosotros podremos hacer con algunas labores culturales que van a ver después en los otros Power y en el videíto, podemos llegar a tener
30, 40 racimos, no mucho más. En Europa hay ciclos con muchísimos más racimos. ¿Mm? Bueno, y esto es un resumen de la duración de las etapas del cultivo aproximadas. Los almácigos, que en general los plantines tienen de 2 a 3 hojas verdaderas, duran de 30 a 60 días. 30 en condiciones óptimas. Condiciones óptimas que son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Mm? Esas son condiciones óptimas. 60 en condiciones muy forzadas y muy adversas, que es mayo, junio, julio, inclusive, bueno, también. La antesis se produce, la antesis, desde trasplante a antesis, generalmente transcurren 30 días. Se produce con 7 hojas, generalmente, hojas expandidas, y van apareciendo, generalmente, una hoja cada 2 o 5 días, depende de la época. De plantación a cosecha podemos generalizar, pero esto hay que ver exactamente en cada época en particular, de 80 a 120 días. El cuaje, que yo les mostré como una bolita chiquita, no una bolita. De cuaje a cosecha podemos esperar 45 a 60 días. 45 con condiciones óptimas, 25 gramos vamos a pensar, y 60, bueno, cuando ya cuesta mucho más madurar. La emisión de racimos es de medio a 1 por semana, y al inicio de cosecha, nosotros generalmente empezamos a cosechar con 5 racimos arriba del primero ya expandidos. Bueno, y esto es para darles una idea de las épocas más frecuentes de plantación de tomate en La Plata y alrededores. Nosotros en realidad, en invernadero, podemos plantar desde junio hasta febrero. Pero las mayores, la mayor cantidad de productores plantan en julio, para empezar a cosechar en noviembre, hasta febrero o más, depende el manejo del cultivo y el tipo de planta. En octubre o noviembre se hace otra plantación intermedia, que para tener más volumen de producción en febrero, porque acá está terminando ¿no? Más volumen de producción, y otra gran cantidad de productores empieza a cosechar en diciembre. Planta también en diciembre, cuando ya está en su pico máximo de rendimiento, de producción, planta en diciembre y cosecha hasta cuando puede, hasta cuando le da el invierno. Esto lo van a ver en el práctico, yo les voy a dar un pequeño introducción, y bueno, y esto es todo.